Personas que se están conectando a través de las redes sociales. El saludo hoy es desde Suacha, en el León 13, donde nos encontramos en esta tarde compartiendo la palabra de Dios y transmitiendo esta señal a todos los lugares del mundo desde donde nos escuchan. Yo le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Job, al capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. El título del mensaje en esta tarde, en esta nochecita ya, es una pregunta. ¿Delirios? ¿Qué significa la palabra delirio o qué significa la palabra delirar? Tiene sinónimos esta palabra y el significado es desvariar o esos sinónimos, estar perturbado o hablar de manera disparatada. Eso significa la palabra delirio. Y ya vamos a ver en un ratito por qué el título de este mensaje. Hoy, hace unos minuticos apenas, conversábamos que hoy no llovió. No sé si por aquí está lloviendo igual que viene haciéndolo en Bogotá en las tardes, pero torrencialmente, hermano, que están cayendo unos aguaceros, granizo, de todo. Y dijimos, bueno, hoy no llovió, gloria a Dios, que hoy paró un poquito la lluvia, pero hace unas semanas veníamos diciendo, Señor, por favor, que llueva, porque están los incendios. Nosotros vemos la situación que se está viviendo en Chile, la situación que se ha vivido por allá en Australia y en muchos lugares donde los incendios han arrasado grandes extensiones de tierra. Y entonces decimos, bueno, la ola de calor que se está viviendo, pero si miramos otros países, vemos la ola de frío. Y veía unas imágenes, unos videos por ahí que comparten en las redes sociales, en un lugar donde cogían el agua y la soltaban así como si fuera que, y a medida que bajaba, se iba volviendo hielo. Y la gente estaba muriendo también. ¿Por qué? Por el frío. Y son temas que nos hacen a nosotros reflexionar. No sé si usted habrá reflexionado sobre todo esto. Entonces, algunos, la capa de ozono, el cambio climático, el hombre ha ido destruyendo el planeta, pero bueno, todas estas cosas que están ocurriendo y que seguirán ocurriendo porque vamos a ver muchas cosas más que se salen del conocimiento o de todo lo que hemos pensado alguna vez o soñado o han sido pesadillas, son las cosas que estamos viviendo en nuestro tiempo. El domingo, en la predicación que compartí allí en la sede norte, hablaba de los conflictos, de los momentos difíciles, de las aflicciones, cómo enfrentarlas y hablamos de unos puntos de cómo enfrentar esas aflicciones y en la parte final conversaba sobre un texto que escribió un hombre y decía, hay momentos en la vida, son momentos de aflicción, nos lleva a nosotros a reconocer o a entender que el mundo es vanidad, lo que dice allí Eclesiastés, ¿no? Y lo vemos y lo empezamos a entender mucho más claro cuando pasamos por momentos difíciles, cuando vivimos esas aflicciones. Entonces vemos que sí hay vanidad en el mundo. Y hablaba de otro punto el día domingo. Y vemos la vileza del pecado, cómo el pecado destruye las vidas. También vemos, también lo decía el domingo en esta lista, la impotencia del hombre. Y esto que estamos hablando de las lluvias y del frío y del calor y de todas las cosas que se salen del control humano, ahí vemos la impotencia del hombre. Y como parte final hablaba que ahí reconocemos el valor de Cristo para nuestras vidas. Pero el valor de Cristo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, volvemos el corazón a Dios, espero, todos los días, buscando la dirección de Dios, pero también rindiéndonos delante del Señor, porque sabemos que todas estas cosas que estamos viviendo, y como les digo, cosas mayores, algunas que van a causar mucho temor a las personas, cosas que seguiremos viendo, todas estas cosas están bajo el control o el dominio de Dios. Nosotros no podemos pensar que a Dios se le salió de control el mundo, y entonces decimos, el hombre destruyó el planeta. Bueno, que hay parte de razón, pero el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de todo esto? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hablarnos a nosotros, su creación, a través de todas estas situaciones que está permitiendo que nosotros vivamos? Somos una generación
estamos viviendo cosas muy tremendas, pero también somos una generación y estamos viviendo un tiempo donde el corazón del hombre se ha apartado de Dios de una manera impresionante. Esta mañana en la emisora compartí algo que me habló mi hija, ella estudia medicina, y me hablaba de su clase, en una clase de psiquiatría que estuvo, y el profesor estaba explicando muchos síntomas, muchas cosas, cómo saben si un paciente, si algunas conductas de las personas son para mandarlo al especialista en psiquiatría o no, y puso un ejemplo, y mi hija estaba esperándome anoche para contarme esta historia, y me decía, imagínate lo que dijo, ¿cuáles son los síntomas para enviar a alguien a psiquiatría? Y dijo, y estaban hablando de la esquizofrenia y una cantidad de desórdenes mentales, y dijo, por ejemplo, dijo el profesor, por ejemplo, cuando una persona dice, Dios me habló, inmediatamente esa es una señal, una muestra que debe ir al psiquiatra. Y yo le dije, lo dijo en tono de burla, jocoso, haciendo un chiste o algo. Me dijo, no, ¿en serio? Y entonces dijo, ¿por qué? Porque, y decía el profesor, es que como Dios no existe, entonces una persona termina siendo psicótica. Bueno, y dio una explicación ahí este hombre cuando dice Dios me habló. Y hay una conducta que es más grave aún y se recalca mucho más la necesidad que tiene del especialista, y es cuando tiene delirios de grandeza. ¿Cuáles son esos delirios de grandeza de alguien que dice Dios me habló? Dice, cuando seguido a decir Dios me habló, dice, y me dijo que me amaba. Esa es una persona que tiene delirios de grandeza. ¿Por qué? Porque se siente superior a otros. ¿Qué pasó en la clase? Le dije yo a mi hija. ¿Qué sucedió? ¿Hay más cristianos ahí en la clase? Me dijo, yo imagino que sí. Hay unas personas que conozco, hay gente que profesa la fe. ¿Y qué dijeron todas las personas? Pues los jóvenes estaban recibiendo la clase y no refutaron mucho sobre el tema. La ciencia médica, una clase en una universidad. Pero eso sucede todos los días, hermano, en todo lugar. El corazón del hombre se ha apartado de Dios. Tratamos de buscar explicaciones lógicas y ya no nos alcanza ni la sabiduría ni la lógica para entender las cosas. Tanto poder, tantas cosas que nosotros vemos en el mundo, tantos poderosos, tantos inventos, tanta ciencia. Pero la gente, en el principio de este año, y apenas esto está despuntando, muere de calor o muere de frío. Extremos. Donde normalmente hace frío, entonces ahora está haciendo calor. Donde normalmente hace calor, ahora está haciendo frío. Y como que la gente dice, bueno, busquémosle una explicación a esta situación. Pero no nos volvemos a Dios. Es como si tuviéramos miedo de reconocer que el Señor está hablándonos. Y que a través de todas estas circunstancias, no solo lo que está pasando con el clima, a través de todas las cosas que nosotros vemos, la corrupción, la violencia hasta dónde está llegando, la pérdida de los valores, cómo ha sido como una aplanadora, algo que ha pasado por encima de todo principio y de todo valor que existiera. Hoy hablar de las cosas correctas o de las cosas buenas es malo. Puede ser uno no solamente rechazado, despedido de su trabajo, si no acepta la imposición de lo que en un momento fueron minorías y que ahorita parece que fueran mayorías. Ahorita parece que todo el mundo militara en esas minorías, y tú tienes que pensar así. En los colegios, hablábamos hace un momento también, antes de la reunión, hay donde un profesor le diga algo a un alumno. En mi tiempo llamaban la atención con toda la autoridad que tenían para hacerlo. Así a uno le moleste porque a nadie le gusta que lo reprendan, y eso es bíblico, pero no quiere decir que esté mal hacerlo. Y entonces, si en mi tiempo era así, en el tiempo de nuestros padres, aún su reglazo o algunas cosas que hoy sería, Dios mío, impensable. ¿Por qué? Porque se demanda al padre por ejercer la autoridad. Cuidado cómo me habla. ¿Por qué? Porque voy y lo demando. Mire cómo todo ha dado la vuelta. Se forma, entonces, ya no es el orden de Dios, sino el desorden que ha establecido el enemigo en el mundo y en los corazones. Y poco a poco, escúchelo bien, poco a poco hemos ido nosotros cediendo, y como cristianos también lo hemos hecho, hemos ido cediendo la autoridad y hemos ido cediendo lo que el Señor nos ha dado, lo hemos entregado o lo hemos rendido, no para que dé fruto en el mundo, sino para escondernos en el temor, hermano. Porque hoy muchos cristianos tienen miedo de hablar.
y yo debo ser políticamente correcto. Y si yo le llamo al pecado, pecado, puede alguien demandarme y puede alguien señalarme. Y las redes sociales hoy en día, que se convierten como en el termómetro para muchos, para sentirse bien, si tengo likes, todo eso, pero cuando no los hay o cuando hay una crítica destructiva, lo llaman en ese argot los haters y entonces me escriben algo feo y yo me derrumbo. ¿Dónde está el carácter del hombre y la mujer cristiano? ¿Dónde está el carácter de Cristo que se ha forjado en los hogares? Porque nos vamos quedando callados y el enemigo está haciendo lo que quiere en todo lugar. La palabra de Dios en el libro de Job nos habla las características de un hombre y todos conocemos esta historia y yo quiero compartir solamente unos versículos donde nos muestra las características de un hombre que todos al conocer esta historia sabemos que el enemigo fue y le dijo a Dios que le permitiera dañar el orden, digámoslo de alguna manera, en la vida de este hombre y que se diera cuenta cuando las cosas estaban mal que este hombre no iba a ser tan bueno ni lo iba a glorificar. Y en la palabra de Dios, allí en el capítulo 1 del libro de Job, vemos en el versículo 1 que este era un hombre, su primera característica, dice la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Primera característica de este hombre, un hombre de fe. En el versículo 5 dice la palabra de Dios, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En el versículo 2 dice que tuvo 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y esos hombres y mujeres, hijos de Job, estaban bajo una cobertura de oración, como nos lo explica la palabra de Dios en el versículo 5. Segunda característica de este hombre, era un hombre de fe y era un hombre de familia. Un hombre de familia no es el que tiene muchos hijos, Job tenía 10, no es el que tiene un hogar. Un hombre de familia es aquel que ora por sus hijos. Una persona que dice, yo soy un hombre de familia, yo soy una mujer de familia, no es solo porque esté en casa con su familia, es porque ora, porque hace vallado, porque comparte, porque enseña la palabra de Dios. Eso es ser de familia. Y esa era otra característica de este hombre. Volvamos al versículo 3, dice la palabra de Dios. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tercera característica, hermano, que vemos allí, y es que era un hombre bendecido. Era un hombre, y se medía la riqueza de esta manera que lo está haciendo con este hombre, era un hombre bendecido. Además de eso, por allí el capítulo 2 nos muestra que este era un hombre que tenía amistad, era un hombre que tenía relación con otros en la comunidad, que después de esos amigos, entre comillas, terminaron haciendo lo que no debían hacer, es una cosa, pero era un hombre que vivía en comunidad. Estas 4 características que nosotros vemos aquí nos muestran a un hombre que de pronto, y si nos comparásemos nosotros, que no debemos hacerlo con nadie, pero si dijéramos, bueno, yo soy un hombre como Job, soy un hombre de familia, soy un hombre que le enseño a mis hijos el camino recto, que oro por ellos, soy una persona de fe, genuinamente de fe. Sabemos cómo este hombre reaccionó con madurez ante la calamidad, ante la situación difícil. Soy una persona realmente bendecida, próspera, cuando miramos el fruto del trabajo que estamos realizando. Soy una persona que me doy a otros, soy abierto, soy sociable, sé que Dios me ha puesto en un lugar para vivir en comunidad. Pues dice la palabra de Dios, y vamos a leer aquí completo del versículo 8 al 12, dice así: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermano, este hombre estaba viviendo una vida bendecido por Dios, una vida de relación con Dios, pero a su alrededor y en los aires se estaba moviendo el reino espiritual. Y esta charla que hay aquí del versículo 8 al versículo 12 es lo que se mueve en el espíritu, lo que se mueve en el reino espiritual. Este hombre no tenía conocimiento y yo creo que nunca se le hubiera ocurrido a este hombre que Satanás iba a tener una conversación con Dios y que en esa conversación él iba a ser el protagonista. Y usted tampoco, ni yo tampoco. Ninguno de nosotros quiere ni siquiera imaginarlo. En el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandear, te ha pedido que le den permiso para echarte una zarandeadita. ¿Cuál era la respuesta que esperaría oír Pedro? Pero le hemos dicho que no. Pero no se le permitió. Pero no fue la respuesta que escuchó. ¿Sabe qué fue lo que escuchó posterior a eso? Satanás ha pedido un tiempo, la oportunidad, el permiso para zarandearte, y yo estoy orando para que tu fe no falte. Hermano, la lucha no es contra sangre y carne. El apóstol Pablo lo habla claramente en la carta a los Efesios en el capítulo 6. Nosotros pensamos que todo lo que conocemos está aquí, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo golpear, lo que yo puedo palpar, y esta es mi vida. ¿Qué más hay de mi vida? Soy cristiano, soy predicador, camino con Dios, soy un hombre de bendición, soy un hombre de familia. Allí estaría diciendo Job: soy un hombre próspero, soy un hombre que tiene amistades, no estoy solo, tengo amistades a mi alrededor. Por donde le mire, ¿cómo está mi vida? Bendecida por todas las áreas, en todo lugar, en todo lo que yo me muevo. Y dice la Biblia que se levantaba de mañana, oraba por sus hijos, Dios lo bendecía, se multiplicaba todo, pero algo se estaba moviendo en lo espiritual. Siempre se está moviendo el reino espiritual. No hay un día que no. No hay un día que no. Si nosotros centramos nuestra mirada únicamente en lo terrenal, en lo que podemos ver, en lo que podemos palpar, y a veces pensamos que lo espiritual, hermano, la fe es esto, ver las cosas que no son como si ya fueran. ¿Qué significa eso? Que yo tengo muy buena imaginación. Ojalá usted tenga muy buena imaginación. Pero esa imaginación debe ir cimentada, soportada sobre una palabra de parte de Dios. Y esa palabra no está simplemente allí el miércoles en la iglesia o el domingo en la iglesia. Esa palabra está sembrada en mi corazón y es una palabra que tiene que dar fruto. Entonces yo empiezo a ver las cosas que no son como si ya fueran, porque la palabra de Dios me permite verlo. Yo me puedo imaginar muchas cosas y puedo inventarme muchas cosas y puedo desear y encapricharme con muchas cosas. Pero realmente la palabra que ha puesto Dios en mi corazón, las promesas que el Señor me ha dado, son las que me permiten visualizar con fe. Y yo visualizo con fe. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí acompañándolo, porque tuvimos una reunión que tiene que ver con el tema del colegio. Usted ha escuchado el tema del colegio. Yo todo el año pasado le hablé de este tema. Hermano, quizás algunos dirán: ay, ahí está el pastor otra vez con eso. Pero yo he venido aquí en oración en la mañana, en tiempos de ayuno, y yo he visualizado el colegio, porque hay una palabra de parte de Dios. Y entonces yo tengo claridad en que es algo que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Pero el tiempo de Dios no quiere decir que yo me siente y me cruce de brazos. ¿Por qué? Porque así como hay una palabra que cobra vida en mí, que me permite ver en la fe, también me permite ver que el diablo no quiere que se cumplan las promesas de Dios. Y si yo no entiendo eso, pues me voy a relajar. Y cuando una persona se relaja y todo está bien, algunos dicen por ahí: hecho está. Hecho está. Y como hecho está, yo me voy a ir a dormir y a descansar.
Y voy a esperar a que bajen los ángeles del cielo, construyan el colegio, traigan los alumnos y todas las cosas. Y yo me voy a dormir en un sueño profundo y cuando despierte voy a ver allí al frente. No el colegio, hermano, sino que todo se perdió. ¿Por qué? Por estar durmiendo. Porque sus ojos espirituales deben estar abiertos. Algo se mueve en el reino espiritual. Oiga, que hay 30 y pico grados en nuestra ciudad, donde no pasa de 27, y eso cuando hay mucho calor. Que vivimos aquí en este frío, hermano, 9 grados. No sé si aquí hay personas que vienen de la costa. ¿Cómo la llaman a Bogotá? La nevera. 9 grados, 11 grados, 13 grados. Pero para los que nacimos y vivimos acá, es normal. Pero cuando uno mira, 30 grados. 30 grados. ¿De dónde? Y debemos entender y pensar, hay algo que se está moviendo en lo espiritual. Hay algo que está moviéndose. Dios lo sabe. Y nosotros somos la iglesia. Y nosotros debemos, yo no voy a decir, Señor, te exijo que me cuentes qué es lo que está pasando. ¿Cómo para qué? Que me gusta el chisme. Que me gusta estar enterado de las cosas. No, hermano. Dios empieza a revelar cuando nosotros entendemos que todos los días vivimos una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y que esa guerra y esa lucha no es contra sangre y carne. Y Job no tenía ni la más remota idea, pero sobre su cabeza, sobre su casa, sobre su familia, estaba moviéndose el reino espiritual. Y el reino espiritual se estaba moviendo de tal manera que usted y yo sabemos lo que allí ocurrió. Este hombre tenía un corazón, no voy a decir duro, no para que no sintiera, pero imagínese usted, hermano, todas las cosas que empezaron a pasar en la vida de este hombre, una tras otra, y venían y no habían terminado de hablar, dice la palabra de Dios, y no habían terminado de hablar y de decirle todas las cosas que estaban ocurriendo, y entonces venía otro problema, y entonces venía otro. Llega un punto en que el hombre que era bendecido, prosperado por Dios, en que el hombre que tenía una relación con otras personas de amistad, en que el hombre que era bendecido, porque los hijos son bendición, nos dice la palabra de Dios, y este hombre tenía 10 hijos, pero ahora tenía 10 cadáveres. Hermano, para cualquiera de nosotros, una situación, no voy a decir ni siquiera parecida, porque a nosotros nos pasan cosas que no llegan a ser ni parecidas, y estamos derrumbados. Pero este hombre se soportaba ¿en qué? En la fe. En la fe. Y vemos a la mujer. Entonces le dijo su mujer, capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Se movía lo espiritual. Y lo que estaba diciendo Satanás, ¿qué era? Cuando este hombre, tú dices que tan bueno que es. Tú hablas de las características de este hombre. Pero eso es porque todo está bien. Porque todo le está saliendo bien. Pero mira cuando todo le salga mal. Pero mira cuando todo lo que tiene lo pierda. Había una autorización, porque es que Dios es todopoderoso, porque es que el Señor es soberano. Y el Señor le dio autorización y le dijo, si quiere, acaba con todo lo que él tiene, pero a él no lo toque. Lo espiritual se seguía moviendo. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Y por qué no las entendemos, hermano? Porque nosotros no hemos aprendido a vivir desde el punto de vista espiritual, es decir, ver las cosas a través de la palabra de Dios. Y el mundo espiritual se mueve alrededor nuestro. Y esa guerra es Satanás queriendo destruirlo a usted. Su hogar, su familia, su trabajo, su economía. Pero como no tiene derecho a hacerlo, tiene que pedir un permiso y se lo pide o a Dios o
lo engaña a usted para que usted se lo dé. El acta de los decretos fue anulada, pero mira a ver si hacemos un negocio, si hacemos un trato. ¿Y cuál es el trato? El trato es que tú le des vigencia a lo que fue anulado en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, hermano. Pecando. Así de sencillo. Escuchando la voz del enemigo, que nos habla al descontento del corazón, que nos habla a los gustos de la carne, a los deseos de la carne, que nos atrae y nos atrapa, como dice por allí Santiago, de la concupiscencia del corazón. Y entonces decimos, no está mal. Y nos olvidamos que ninguno de nosotros tiene ni la autoridad ni el lugar para justificar absolutamente nada. Usted puede inventarse lo que quiera. Todo ser humano tiene un pequeño abogado adentro para defendernos. Tenemos la defensa perfecta. ¿Y cuál es la defensa perfecta? Yo puedo inventarme cualquier cosa y decir, no, lo que yo estoy haciendo no es pecado. Pecado es lo que hacen otros, pero lo que yo estoy haciendo no. Y tengo una razón para decir que no. ¿Cuál una razón? Tengo 10 razones, tengo 100 razones. Hermano, no interesa lo que usted diga. Porque delante del Padre solo hay uno que lo puede justificar a usted. Y es Jesucristo. Nadie más. Usted puede echarse los discursos que quiera y tener carisma para echar discursos, para hablar, para pararse delante del Señor y decir que usted no es culpable, que la culpa fue de todos los que hay alrededor. Venía una noticia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y todo lo que ocurrió a este hombre, vemos que hay 3 fuentes de lo que ocurrió. 1, cuando vinieron los ladrones, me mataron. Hay personas malas. Hay personas que tienen un corazón apartado de Dios. Y a ellos fue los que tomó el enemigo para que vayan a asaltar y a matar. Vivimos inseguridad hoy en día. Hay personas malas. Hay personas que tienen un corazón lleno de odio, de rabia, de rencor y no tienen problema de salir a hacerle daño a otros. Aquí lo vemos en la palabra de Dios. Dice allí la Biblia. Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí están esas personas. Pero hay otra fuente o hay otra manera en que llega el mal a nuestra vida. Los desastres naturales. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sigue diciendo, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Unas personas malas, un desastre natural, otras personas malas. Y dice el versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Hombres malos, desastre natural, hombres malos, desastre natural. Hasta ahí llevamos 2 fuentes del mal. 2 maneras en que llega la tragedia a las vidas. Pero detrás de todo eso está la tercera. Y es el más conocido. Y detrás de todo esto estaba Satanás. Detrás de todo esto está el enemigo. Pero ¿cómo? ¿Acaso Dios no es soberano? Y no es todopoderoso. Y Dios no podría cambiar las cosas. La pregunta es, ¿por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque nos justificamos nosotros. Porque siempre miramos al lado para evadir nuestra responsabilidad y echarla sobre el hombro de otro. Yo no fui, fue él, fue ella. Yo estaba tranquilo, yo estaba haciendo lo correcto. ¿Estás seguro? Puedes pararte delante del Señor y decir, es injusto lo que a mí me está ocurriendo. O como las oraciones que nos enseña la palabra de Dios, no solo con Daniel, en Daniel 9.
sino en muchos pasajes de la palabra de Dios. El mismo Nehemías no tenía nada que ver con los pecados que habían ocurrido allí en el pueblo. Y sin embargo, la oración siempre era, todos hemos pecado. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué había hecho Daniel? ¿Por qué dice Daniel, todos hemos pecado? ¿Por qué dice Nehemías, todos hemos pecado? Porque es el pueblo de Dios el que se aparta en su corazón. El apóstol Pablo dice, se fueron buscando lo suyo. Porque hoy en día el corazón del hombre, en muchas ocasiones, cada uno busca lo suyo. Y entonces podemos derramar lágrimas, diciendo, Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y eran algunos, ¿y qué parte tiene usted en esto? Mucha. Porque somos indiferentes. Porque como lo decía en un comienzo, nos quedamos callados. Porque nos asustan. Porque muchas veces queremos pasar desapercibidos, que no se note que yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque me da como pena. ¿Qué dirán de mí? Porque vivimos como ateos, el ateísmo práctico del que yo hablo tanto. En la práctica negamos a Cristo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y lo negamos cuando nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones. Pero yo soy un buen cristiano. ¿Quién le dijo a usted esa mentira? ¿Yo? Yo cuando me veo digo, ay, mira, Diego, tú vas a evangelizar, tú vas y visitas enfermos, tú predicas en la calle, tú predicas en el hospital, tú predicas en la cárcel. Y eso me hace ser un buen cristiano mentiroso. Eso no lo hace un buen cristiano. Eso lo hace querer justificarse usted con obras. Ocupar el lugar del Señor, solo Él es el Salvador, usted no se salva por esas obras. Mientras usted no obedezca la palabra de Dios, es un pecador. ¿Por qué tendría el Señor que detener las cosas? ¿En cuál momento, en qué circunstancia al Señor se le salieron de control las cosas? En ninguna. En ningún momento. Todo se mueve en lo espiritual. Y lo que nosotros vivimos es un reflejo de lo espiritual. Y el mundo está enfermo. Y el pecado avanza. Ni siquiera marcha. A pasos agigantados va avanzando. Y está arrasando con los niños, con los jóvenes, con ideologías, con mentiras, con engaños. Y nadie puede decir nada. ¿Por qué? Porque si esto que le hablé al principio se habla desde un aula de clase, imagínense el resto. Hablaba con un amigo, está escribiendo un libro. Está escribiendo un libro sobre cómo estamos viendo nosotros todas esas cosas que no solamente voy a decir desagradan a Dios, sino que dice la Biblia claramente son abominación. Y es porque por generaciones lo permitimos. Hoy muchos de los que son padres de familia, de adolescentes, empezaron a vivir la rebeldía y la cantidad de filosofías extrañas en su juventud. Y las permitieron. Y entonces la libertad se convirtió en el libertinaje. Y entonces tuvieron a sus hijos. Y hoy puede hablarse de esos nietos de una generación donde los abuelos vivían su vida sin Dios ni ley. Y eso es lo que estamos viendo. No hablen de Dios en ningún lugar. En los colegios, las clases que era de religión en su tiempo, de acá. No se va a hablar en ningún lugar. Este es un país laico. Y esa es la historieta en todo lado. No queremos nada que tenga que ver con Dios. Es más, queremos ir en contra. Conocen muy bien todos los principios que hay que pisotear y pasar. Y nosotros pecamos cuando no hablamos las cosas como son. Y si un hater me está escribiendo ahorita allí en Facebook, y si me cogen entre ojos, que eso ahorita es peligroso, y ponen todas esas gentes de las bodegas y todo eso, y ya no fuera uno. Si me entran 100 mensajes horribles, o 200, yo me suicido. Yo no me muero, si me muero, si la gente ya no me quiere y ya no me aplaude. Y Satanás sigue avanzando. Mire si no hemos pecado nosotros como iglesia. Yo se los decía aquí en un tiempo de oración, una mañana que estuvimos orando. Hermano,
La generación, nuestra generación, va a dar cuenta por el pecado de esta generación. Porque el Señor a todos nosotros nos va a preguntar, ¿y tú dónde estabas? ¿Cómo que yo dónde estaba? Estaba en la iglesia orando. Pero no hizo nada. ¿Qué estaba orando si no puso por obra, en práctica, en su casa? Su casa se perdió. Su familia. ¿Cómo allá no dejan hablar? No se puede hablar. ¿Por qué? Porque lo regañan a uno. ¿Por qué lo regañan? Vaya, leas el libro de los Hechos. Es que si yo le hablo a mi hijo, él no va a querer escucharme. Es que usted habla solo con los que quieran escuchar, hermano, se va a quedar mudo. Porque el mundo no va a querer escuchar un mensaje de salvación. Porque el mundo cree que está haciendo lo correcto. Porque el mundo cree que tiene la razón. Y el enemigo les ha vendido esa idea que tienen la razón. Pero cuando nosotros vemos la impotencia del hombre, debemos entender que algo espiritual está ocurriendo. Hermano, si nosotros no podemos ver lo espiritual que está ocurriendo, no en nuestra nación, en el mundo, es porque definitivamente estamos ciegos. La palabra de Dios nos enseña algo. Hay unos que tienen ojos y no ven. Porque el Señor muestra, revela y a través del Espíritu de Dios nos da discernimiento. Cuando usted vea problemas en su hogar, en su casa, no se centre en el hijo que es rebelde, en el esposo que quizás tiene un problema. Entienda que algo espiritual está ocurriendo. Y no, hermano, no está usted loco ni está delirando. La Biblia dice claramente, hay muchas cosas que para el hombre serán locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entender que detrás de todas esas artimañas está el enemigo, pero un momento, vuelvo y pregunto, ¿y cómo el enemigo tiene poder para hacer eso? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Voy a dar 3 versículos. Evangelio de Mateo, capítulo 5. El versículo 45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Quién tiene el control de esto? Su sol y la lluvia. Dios lo tiene. Dios lo tiene. Ahora volvamos a Job, pero ahora el capítulo 37, versículo 6, dice la palabra de Dios. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Versículo 10 en adelante. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les manda. Señor, haz llover. Hace unas semanas se oraba. Empezó a llover. Y todo el mundo se puso contento. Se vieron que lloré, ¿no? No me vieron orando, no me escucharon. Debe estar grabado en algún lado porque estábamos orando para que cayera lluvia, se apaguen los incendios. Ha pasado 1.5 semanas. Señor, pero no tanto, porque ahora nos estamos inundando. ¿Usted cree que Dios, mire lo que acabamos de leer, solo unos cuantos versículos, Dios le dice a la torrencial lluvia, caiga, a la nieve? Y en Job usted puede ver el granizo del tamaño que es. El tamaño del granizo. Hay unos aguaceros que uno dice, está cayendo granizo, son unas rocas grandes. Y eso que no son ni siquiera comparadas con las que el Señor dice que tiene preparadas para la guerra. Oremos, claramente sí. Oremos por la misericordia de Dios. Oremos por el campo, para que dé el fruto la tierra, porque la tierra es bendecida. Colombia es una tierra bendecida. Oremos por el fruto del campo.
Oremos por el control de los desastres, pero no por el control que nosotros queremos tener. Es que yo quiero que salga el sol, es que yo quiero que caiga una lluvia. A ver, ¿cómo la quiero, Señor? No muy duro, que no me deje salir de casa, tampoco tan suave, como para que no. ¿Cómo lo quiero? Toda la carta lo quiero. Hay algo espiritual que está ocurriendo. Señor, lo que está ocurriendo, tú estás llamando nuestra atención. Es que es muy triste lo que está pasando en Chile. Sí, muy triste, pero mire a Dios. Debe estar mirando televisión y redes sociales. Porque todos los días va a mirar, ay, qué triste los incendios. Ay, qué triste las inundaciones. Hagamos algo. Sí, arrepintámonos, hagamos algo, arrepintamos. Porque es que nada de eso está fuera del control de Dios. Porque Él es el que hace salir el sol y que manda la lluvia. Él es el que tiene el control y el dominio de todo. Oh, pero qué clase de Dios hace esas cosas, dirá el mundo. Pues un Dios cuyo pecado del mundo ha llegado hasta su presencia y que el reloj de Dios nos está dando la oportunidad de arrepentimiento y a la iglesia de ponerse a predicar. Ay, qué triste lo que está pasando en Chile. ¿Qué hacemos? Ponga a predicar y arrepiéntase. No, eso está lejos. Desde que no pase aquí. Es que en los cerros allá en Bogotá estaba el incendio, en Bucaramanga también. Ah, pobrecito, todo ese campo que se quemó. ¿Y qué hizo usted? Oré. ¿Para qué? Para que caiga lluvia, sin que usted se arrepienta y el hombre se arrepienta. ¿Arrepentirnos de qué? Ay, hermano. Ay, hermano. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender a ver? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender a ver, a discernir? Algo se está moviendo. El tiempo final, sí, las señales están dadas. Cristo viene por su iglesia. Sí, pero ¿dónde está la iglesia? Hermanos, salgamos a predicar a las calles. Pongámonos a orar en familia, volvamos el corazón a Dios, arrepintámonos del pecado. No, la iglesia no está en eso. Seamos sinceros. No está en eso la iglesia. Porque estamos buscando las cosas terrenales, el éxito ministerial, las guerras que hay dentro de las iglesias por los liderazgos, por los nombramientos. Todos los que quieren bajarle la cabeza a los pastores, Pastor Miguel, usted verá, si es el pastor que yo quiero que usted sea, o me voy. En eso estamos, hermano. Y por eso, mire lo tremendo. ¿Cuánta gente muere en el mundo por nosotros no entender los tiempos? ¿Cuántos están partiendo la eternidad sin Cristo? Y el Señor va tomando nota. Año 2024. Terminó el año 2023 y empezó el año 2024 y hubo desastres naturales. Que no. Salió el IDEAM. Va a haber sol y no va a haber lluvia hasta final de febrero o marzo. Pum, y al otro empezó a llover. Los expertos en lo que se dio en la sabiduría de este mundo, eso es bíblico. Bueno, está bien, va a llover porque el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los planetas y esto y lo que viene, el viento. Vi una foto de un informe por allá en Canadá. Un iceberg gigantesco. Todo lo que se ve afuera debe tener la misma profundidad. Pero ¿sabe dónde está? Se estaba moviendo muy cerca de la playa. La gente, ¡ay, qué espectáculo tan bonito ese! ¿Eso cómo se está sosteniendo? Y si no está muy profundo, si eso se cae encima de ese pueblo, lo desaparece. Pero la gente lo ve como algo. Tomamos fotos, tan bonito eso. Ay, acabamos de ver una cosa tan rara. ¿No le llama la atención? ¿No le llama a usted la atención? ¿No se queda como pensando, oiga, esto que está ocurriendo
No es normal. Ni la ciencia, ni el poder político, ni el poder económico, ni absolutamente nada. Ni predice, ni soluciona nada. La gente tiene temor, unos culpan a otros, unos corren para un lado, otros corren para el otro. La cuestión es, ¿qué nos está queriendo decir el Señor? ¿Qué está queriendo hablar el Señor a nuestras vidas? Mira lo que dice el libro de Amós. En el capítulo 4, el versículo 4 en adelante dice como título en algunas Biblias, aunque castigado, Israel no aprende. Aunque castigado, Colombia no aprende. Aunque castigado, el mundo no aprende. Aunque castigado, Bogotá no aprende. Aunque castigado, Soacha no aprende. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. En otras palabras está diciendo, ustedes sigan haciendo todo lo que están haciendo, que creen que es correcto, que creen que están muy bien en las cosas que están haciendo. Y dice el versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y les pasaba una, y les pasaba la otra, y les pasaba la otra. Y sabe una cosa, no se volvían a Dios porque pensaban que estaban muy bien. Qué parecido tiempo al nuestro. ¿Y qué anda haciendo usted, hermano? Orando. ¿Para qué ora tanto? Si no pone en práctica lo que Dios le dice, si no se arrepiente, si no vuelve el corazón a Dios. Hermano, es tiempo de predicar la palabra, de llamar al arrepentimiento, de llamar a los hombres que vuelvan el corazón a Él, pero tenemos miedo. ¿De qué tenemos miedo? Me da unos nervios compartir palabra porque no sé, pararme aquí y hablarle a la gente, ¡qué susto! ¿Qué le van a hacer? De pronto me critican. Pues hermano, deje el ego. Deje el ego. Usted está hablando palabra de salvación. Usted no está presentando usted. Y si confía en Dios y cree en Dios y está sirviéndole a Dios, es Dios el que va a hablar a través suyo. ¿Se van a burlar? De pronto sí. ¿Lo van a atacar? De pronto también. Pero si no lo hace, peor. Hermano, es tiempo de predicar. ¿A qué le tiene miedo? Es tiempo de vivir una vida que muestre que lo que hablamos lo vivimos, que somos coherentes. Es tiempo de romper los esquemas
que se aprendió de la iglesia. La iglesia, la más exitosa es la más grande, o la que más esto, o la que más aquello. Y entonces está en la carrera, la que más haga cosas. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el tiempo de oración? ¿Dónde están las familias que oran por su familia y derraman lágrimas en el altar por su familia en vez de estar poniendo en boca de todo el mundo a su propia familia, hablando mal los unos de los otros? ¿Dónde está la iglesia que está unida y entiende que Dios tiene un propósito con esa iglesia en el lugar donde está, cuando estamos todos buscando lo nuestro y muy orgullosos? Ay, no me gustó lo que tú me dijiste. Y las divisiones sonzas, hermano. Esa es la iglesia que va a dar cuentas. Ven al encuentro de tu Dios. Ven al encuentro, porque tú no has entendido. ¿De qué se trata la vida cristiana? Porque no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su iglesia? Todo lo que me están viendo en esta hora, los que están escuchando este mensaje, ¿usted ha entendido qué es lo que Dios quiere hacer en el lugar donde lo ha puesto? ¿Qué es lo que quiere hacer en su vida y a través suyo, en su hogar, en su familia, en la vida de sus hijos? Sus hijos se están perdiendo en sus narices. Pero usted dice, les voy a dar libertad. Que ellos escojan cuándo buscar a Dios. ¿Sabe cuándo es eso? Nunca. Porque se mueven cosas espirituales en los aires, hermano. Porque son cosas que usted no entiende si no está metido con Dios. Y no entiende cuándo va a venir una tragedia, una desgracia, porque hay gente mala y porque hay cosas que se salen del control del hombre. Lo decía hace un momento. Porque ahí es donde nos damos cuenta lo impotentes que somos. Y cuando nos damos cuenta que el éxito y el dinero que hemos atesorado, cuando viene una tragedia, no sirve para nada. Se incendia todo. Otros se mueren de frío. Se inunda. Lo peor que me pasó, que cayeron unos granizos, me abrieron unos huecos en el techo y se hizo una gotera. No quería goteras. Ahora, ¿cuánto me va a salir eso? ¿Cuánta plata me va a tocar pagar? Y esa es su mayor preocupación. La gente muere sin Cristo. Su familia se desmorona. Su vida espiritual, usted bajó la guardia hace rato y el enemigo dijo, va a pegar una zarandeadita. Y de pronto muchos quieren tirar la toalla. Ya no aguanto más. Mi vida es tan difícil. ¿Qué te ha pasado? Ay, amanecí como triste, desanimado. Y es todo lo difícil. Tú has mirado al mundo. ¿Has escuchado la voz de Dios? Mira las señales que hay. Ay, Cristo viene pronto. Ojalá se demore un poquito mientras nos despertamos. Porque si no nos despertamos, ay Dios mío, ven al encuentro de tu Dios. No tengo tiempo, tengo que ir a hacer esto y aquello. El domingo nos vemos, Señor. No, ya no nos vamos a ver más. Tú vas a estar en un lugar muy lejano, donde no está el Señor. Pero ¿cómo así? Me dijo un hombre un día, pastor, pues yo no pierdo culto. Todos los jueves estoy aquí. Todos los sábados estoy aquí. Todos los domingos estoy aquí. Le dije, mi hermano, ¿y de qué sirve que usted esté aquí si su corazón está allá? Su corazón está en el mundo. Así de sencillo. Es que usted no es salvo, ni se logra nada, ni en su vida, ni a través de su vida, en la vida de nadie, por ir a la iglesia, sino porque pongo por obra lo que recibo en la iglesia. Entonces tenemos una visión todos los días. ¿Cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Desde que me levanto, hacer la voluntad de Dios. Espiritualmente están ocurriendo cosas. La respuesta es Cristo. Aquí lo sabemos. Los oyentes de Fuego AM lo saben. Pero todos los que están alrededor de este lugar lo saben.
¿Lo sabrán las personas que viven aquí detrás? ¿Lo sabrán los jóvenes que se paran en el parque todo el día? ¿Lo sabrán los compañeros de trabajo en donde yo estoy? ¿Lo sabrán? ¿Sabrán que la respuesta es Cristo? ¿Sabrán que la medicina que necesitan es Cristo? ¿O no lo saben? Porque si no lo saben, empiece a pensar, hermano, cómo va a ser ese encuentro suyo con el Señor. Ay, Señor, vengo tan contento a este encuentro contigo. No me perdí culto. Ay, Señor, estoy tan contento. Prediqué todos los miércoles, todos los jueves, prediqué todos los sábados, todos los domingos, todos los días hice el devocional en la radio. Estoy tan contento, Señor. ¿Por dónde entro? ¿Dónde está mi galardón? ¿Para dónde vas si no lo conozco? ¿Cómo que no nos conocemos? No te digo que hice un montón de cosas para la iglesia y para el reino de Dios. No, porque nunca obedeció la palabra. Porque estaba lleno de amargura, de chismes, de codicia, de odio, de rencor. Porque la iglesia para usted fue una competencia. ¿Quién manda más? ¿Quién tiene más títulos? Porque se le convirtió en una carga amar al prójimo. Y por ahí era donde empezaba. Si no lo tenía, pues no tenía nada, no tenía Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Tiene como título también en algunas Biblias, arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces nosotros miramos desde la ventana de la iglesia, desde la puerta. Mire esos jóvenes allá, pecadores, drogadictos. Ay, esos son los primeros que van a caer. Y se ha visto a los de allá, y los demás abajito, y los de aquí atrás, y los vecinos, y el compañero del trabajo. Ay, no, terrible. Mire lo que está diciendo Jesús. ¿Acaso creen que ustedes pecan menos que ellos? No. La respuesta de Jesús es contundente. No. Ustedes pecan igual. Lo que pasa es que se creen justos. Y eso cuando lo hacemos con los de afuera, pero como hoy es con los de adentro. Ay, el pastor, ay, el líder, ay, mire el otro, y mire lo que hizo aquí, y mire lo que hizo allá. ¿Y cómo estoy yo? Vuelvo y repito esto, hermano. Versículo 5. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ay, Señor. Cosas terribles las que pasan en el mundo. Menos mal que aquí no van a llegar. Menos mal que eso era por allá en las montañas. Que esos incendios terribles no van a llegar por aquí. Menos mal que eso es por allá. Debe ser que allá hay mucho pecador. Pero nosotros aquí estamos tan seguros en la iglesia. Hermano, si no se arrepiente va a morirse igual. De tres maneras viene el mal. Hay gente mala. Hay gente mala. Usada por el enemigo. Hay desastres naturales. Hay cosas que suceden que se salen de su dominio. Y detrás de todo eso está Satanás. Que lo único que está diciendo es, usted no aguanta.
usted no aguanta. Que lo bajo de ese púlpito, usted no aguanta. A los líderes, que lo bajo de ese liderazgo, usted no aguanta. Usted no tiene con qué aguantar. ¿Por qué? Porque él tiene algo en contra suya y tiene dominio. Porque usted no ha rendido su corazón. Y él sabe dónde lanzó los dardos. Vea que no aguanta. ¿Quieren verlo caer? Ha crecido mucho, el porrazo va a ser más duro. Lo vamos a jalar. Yo sé por dónde jalarlo. ¡Tin! Al piso. Y entre más alto esté, más ruido hace y más lo ve todo el mundo. ¿Qué le faltó? Arrepentirse. Porque sabía las cosas que estaba haciendo. Porque por más que mirara desde la ventana diciendo, yo no me junto con todos esos pecadores. El Señor dice, usted se va a morir igual de pecador si no se arrepiente. Hermano, la iglesia debe arrepentirse de la necedad, del pecado, de la falta de oración, de la falta de visión, de estar buscando todo en lo propio. La iglesia debe arrepentirse por dedicarse a hacer la voluntad de los hombres, de caerle bien a todo el mundo. ¿Cómo hago para no meterme en problemas? ¿Qué clase de cristiano es usted que no quiere estar en problemas si la Biblia dice que usted debe alegrarse en los problemas? En otras palabras, ser cristiano va unido a problemas. ¿Por qué? Porque el mundo rechazó a Cristo y lo rechaza y usted lleva a Cristo en su corazón. Así de sencillo. Y entonces un psiquiatra va a decirle a sus alumnos, cuando alguien diga que Dios le habló, mándelo para el psiquiatra. Y yo le dije a mi hija, no, mejor dicho, me van a encerrar a mí. Si usted le creyera a ese hombre, doctor, tengo un caso grave, grave en mi casa. Nos quieren encerrar, nos quieren sacar de todo lado. Pastor, nunca lo va a perdonar que me quite a mí del lugar de la iglesia. Hermano, el mundo lo quiere matar y usted peleando con el pastor por un puestico en la iglesia. Hermano, maduremos. Porque es que la lucha no es contra sangre y carne y espiritualmente están ocurriendo cosas. Y nosotros, la iglesia, somos el instrumento en las manos de Dios. La gente en el mundo dice, ¿y dónde está Dios? ¿En dónde quiere que esté? ¿En dónde quiere que esté? ¿Quiere que venga y le solucione los problemas? ¿Pero cuándo lo ha buscado? ¿Cuándo ha rendido su corazón? El mundo, ¿por qué quiere ver a Dios en acción cuando hay desastres? Cuando hay cosas que están mal, pero cuando todo aparentemente está bien, no quiere saber nada de Dios. Hermano, usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y nos correspondió vivir en este tiempo. ¿Será un accidente? No, no es un accidente. Es parte del plan y del propósito de Dios. Y veremos una cantidad de cosas que debemos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos y entender, algo se está moviendo. Dios está permitiendo cosas para llamar nuestra atención. Y lo permitirá Dios dentro de la iglesia, primero que todo es en la iglesia. Primero va a probar a su iglesia. El mundo vendrá después de ese juicio. Pero primero va a ser con nosotros. Dice por allí la palabra de Dios en Malaquías. Y separará a unos y a otros. Y allí es donde se sabrá realmente quién le sirve a Dios y quién no. No sé usted, pero yo quiero encontrarme en el grupo de los que sí sirven a Dios. ¿Y cómo hago? Reconocer el pecado. Reconocer que nos falta. Hombre, antes de conocer de Dios éramos tan guapos para pelear. Para que sea y me meto y salgo y, mejor dicho, nadie puede conmigo y yo sí, mejor dicho, espero matar.
Y ahora que estamos en una guerra verdadera, ay, no queremos molestar al diablo porque ay, nos asusta. ¿Dónde quedó la valentía, hermano? Y mucho más ahora que el Espíritu de Dios está sobre usted y en usted. Yo le invito a que incline su cabeza. Y los que están escuchando este mensaje allí donde están, hermano, reflexione, reflexione. Reflexione sobre lo que hay en su corazón. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, hoy venimos delante de ti. Este mensaje es un desafío a la fe, a la verdadera vida espiritual, a la verdadera vida cristiana. Señor, te pedimos perdón, porque perdemos tiempo precioso terminamos perdiendo, metidos en discusiones que no conducen a nada, en las envidias, en el ego, en el orgullo, buscando lo propio, y nos sentimos y nos molestamos entre nosotros mismos y nos dividimos. Fuera de un mundo que necesita oír un mensaje. La gente tiene temor, no quiere predicar, no estoy listo. Cuando tú estés listo, tú quieres hacer. Deja que Dios lo haga, deja que Dios te llene, deja que Dios te use. Porque cosas espirituales están ocurriendo, el reino se está moviendo. Porque todo lo que estamos viviendo no es normal, por más que lo queramos normalizar. Porque lo que está pasando con las familias, con los hogares no es normal. Porque no es normal lo que está pasando con los jóvenes. Porque no es normal lo que está pasando en nuestra nación. No lo es. Nos pueden decir que estamos delirando, que estamos desvariando, que estamos hablando de disparates, pero sabemos que es la palabra de Dios que necesita ver un mundo que está enfermo, un mundo que está muerto espiritualmente y necesita recibir palabras de vida. Así que ¿dónde está la iglesia? Así que ¿dónde estás tú en el nombre poderoso de Jesús? Entiende el llamado que hay de Dios, y es un llamado urgente a la iglesia, y es un llamado que es ahora, no es para mañana, no es para dentro de un año, cuando estudie teología, cuando me gradúe a las 50 especializaciones. Es ahora que la gente necesita escuchar palabra de Dios. Es ahora que tus hijos necesitan oír palabra de Dios. Es ahora que tu familia y en tu casa debe encenderse el fuego del Espíritu Santo como el centro de los hogares. Porque muchas cosas están ocurriendo. Y si no entendemos el poder espiritual de este tiempo, no nos vamos a dar ni siquiera cuenta cuando seamos aplastados bajo los techos de iglesias muy elegantes, muy grandes y muy finas. Y nos daremos cuenta cuando el enemigo entra y se revolea y se pasea por los altares hablando de mentira y engaño, y nos damos cuenta porque ya no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso tanta confusión. El Señor te llama hoy. Reacciona, despierta, porque es contigo, no es con el vecino, no es con el de al lado, no es solamente con tu esposo o con tu esposa, es contigo que Dios está hablando. Es tiempo de comparecer delante del Señor y que digas las razones por las cuales no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero no te justifiques, porque nadie podrá justificarse delante del Señor. Por eso ríndete, pídele perdón a Dios y busca a Cristo con todo tu corazón. Y pídele al Señor que te use y párate firme. Y cuando el enemigo diga, no aguantas ahí parado en ese altar, tú no vas a aguantar el liderazgo, tú no vas a aguantar la predicación, entonces tú puedes decir que yo no voy a aguantar. El fuego de Dios y el poder del Espíritu Santo me va a sostener. Sí, y serás instrumento de la mano de Dios.
Tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un instrumento de mano. No es un accidente que tú estés escuchando este mensaje o que asistas a una iglesia. Es porque Dios quiere usar tu vida. Así que despierta. 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 No pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. No dejes que sigan pasando días y días. Si lo haces, lo haces. Si es contigo, es contigo. Claro que es contigo. Enfrentarás todo lo que Dios te diga que debes enfrentar. Y lo harás con fortaleza porque Dios está contigo. Y verás la gloria de Dios. No solamente en tu vida, en tu casa, sino en la vida de muchas personas. Y sabrás un día que tengas que comparecer delante del Señor que tú hiciste todo aquello que Dios me ofreció. Sino de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Así que en el nombre de Jesús, rinde tu corazón, tu vida, pídele al Señor que sane las heridas, que los rasguñitos que te has hecho, porque ahora tienes que entregarte verdaderamente fuerte, deshacer la voluntad de Dios e ir en contravía de un mundo que dice que tú deberas, que te mereces estar en un hospital psiquiátrico, que te mereces todo lo malo, y quizás un día haya persecución en la iglesia, y quizás un día, como vamos, prohíban hasta que nos reunamos como en esta noche que estamos en este lugar. Y ojalá ese día hayas tomado una decisión y digas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona que está en este lugar, de cada oyente que a través de la radio está recibiendo este mensaje. Te doy gracias por la vida de todos aquellos que verán este mensaje a través de las redes, porque hoy todos estaremos compartiendo este mensaje para que llegue a todos los rincones y que tú traigas un despertar, amado Dios, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, porque el enemigo está destrozando familias, vidas, y nosotros estamos mirando para otro lugar. Perdónanos, Dios, perdónanos, porque pecamos de comisión y de omisión. Perdónanos, Dios, por no hacer lo que tenemos que hacer. Perdónanos, Señor, por estar orando pensando que ganamos la gloria, por muchas veces orar en contra de tu voluntad y no entender los tiempos y lo que está ocurriendo espiritual. Perdónanos y acepta, Señor, nuestra vida, nuestro corazón como una ofrenda. Heme aquí, úsame a mí, dijo un varón. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, úsame. Díselo al Señor, porque de nada te sirve aparentar.
que predicas, que visitas cárceles, hospitales, que vas a las calles, si sabes que no obedeces a Dios, que te obedeces a ti mismo y a tu emoción, pero no has aprendido a obedecer a Dios? Y hay una cantidad de señales a tu alrededor donde Dios te llama a la obediencia y te dice: todo lo que estás viviendo es por desobediencia. Tú te das por desentendido, pero hoy sabes que debes ponerte a cuentas con Dios. Ojalá hoy empiece ese proceso en tu vida. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, siempre digo al final de las prédicas, yo le invito a que